normado con producto interior. Entonces, ¿se acuerdan que de la ley del coseno en el plano habíamos deducido una formulita para el coseno? Y era que la norma de... Ah, bueno, espérame, me falta algo más del contexto. Sean X y Y, dos vectores en X. El ángulo teta de 0 a pi entre X y Y, se define con la ecuación X punto Y es igual a la norma de X por la norma de Y por coseno de teta. Obviamente para tener un ángulo entre vectores, pues que sean no nulos, ¿verdad? ¿Sale? Ah, sí, por favor, Eric, ¿le pones grabar? Gracias. Ya se estaba grabando, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, si recuerdan, esta fórmula la habíamos deducido de el producto interior y la norma usual en R2. ¿Y ahora qué está cambiando? Ahora lo que está cambiando es que en lugar de que esto lo deduzcamos de la ley del coseno, definimos el ángulo entre vectores con esta ecuación. Y ahora el ejercicio es que demuestren la ley del coseno. Teorema. Sí, bueno, que lo dicen así, ¿no? Ley del coseno. Ya saben cuál es, ¿no? Entonces sea X, otra vez, espacio vectorial normado con producto interior. Entonces, bueno, para todo X y Y, en X, no nulos, porque vamos a tomar el ángulo entre los vectores, la norma de la diferencia al cuadrado. Profe, ¿puede subir la hoja un poco? Es Uy, que ya no se ve. sí, ahí ya no se ve. Muchas gracias. Acuérdense que la ley del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. Al cuadrado más la norma de Y al cuadrado va y un ajuste, ¿no? Menos 2 veces el producto de las normas por coseno del ángulo. Bueno, ahí medio feito, pero ahí me cupo. ¿Sale? Bien. Entonces váyanle pensando mientras les mando la foto y acuérdense quién sigue. Vayan viendo quién le toca.
Sale. ¿Ya saben a quién le toca? No les mandé el apunte. ¿Quién sigue? ¿Ya Estamos. pasaste Cristian Castillo? Sí, yo pasé ayer. Entonces te toca Dafne. ¿No tienes micrófono? ¿O no lo puedes prender? Ok. ¿Qué se te ocurre hacer, Dafne? ¿Te queda claro el ejercicio? No te preocupes. ¿Te queda claro el ejercicio? ¿Cuál es la duda? ¿Dónde tienes duda, Dafne? Los demás ya lo están haciendo, ¿verdad? Ajá. Pero ya sabes qué denota este símbolo, ¿no? Ajá. No. Esta es la ley del coseno. Esta es la que vamos a demostrar en un espacio vectorial normado con producto interior en general. ¿Y qué puedes usar? La definición del coseno en este tipo de espacios. ¿Te queda claro? Bien. Entonces, ah, como estamos aquí en un contexto general, ajá, podemos volver a hacer el dibujo. Bueno, podemos revisar, por ejemplo, en geometría, cómo se demuestra. ¿Sale? Entonces, en geometría, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer el dibujo adecuado, es decir, pues, seguramente un triángulo adecuado, ¿no? Pero como ya estamos dando pasos hacia la generalización, esto, ¿qué se te ocurre hacer con este símbolo? Bueno, aquí lo que hay que recordar es que la norma que estamos usando, déjenlo anotar en la siguiente hoja. Donde la norma de un vector x, pues es la raíz de x.x, ¿sale? Que es la norma usual que induce un producto interior. ¿Va? Profesor, Ahí. ¿eso también se tendría que especificar arriba en la definición? ¿O no es No, necesario? este de aquí dices, Sí, que esto es hay en una... general, Ah, ok, ¿sale? sí, sí. Ahorita, para esta ley del coseno, vamos a usar la norma usual inducida por el producto interior. Bueno, ¿Sale? Porque entonces, usando eso, Dafne, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues hay que utilizar la igualdad, ¿verdad? Esta de aquí. ¿Sale? Entonces, esto. Bueno, entonces demostración.
Entonces, la norma de x menos y al cuadrado, de acuerdo a esto, ¿qué nos queda, Dafne? Pero esto no es x, lo que está aquí adentro. Y acuérdate que la notación del cuadrado se reserva para reales. Este cuadrado aparece aquí porque esto es un real. Yo no pongo aquí x al cuadrado porque x es un vector de un espacio vectorial cualquiera en abstracto. ¿Te queda claro, Dafne? Ok. Entonces, no es x.x, porque este no estás tomando la norma del vector x, sino ¿quién? Ajá. Entonces te queda x menos y punto x menos y, ¿verdad? Pero son vectores, entonces no lo pongo al cuadrado. Ahora, la raíz con el cuadrado, pues ya se cancelan, ¿verdad? Son funciones inversas. ¿Y esto qué es igual, Dafne? Y se va preparando la siguiente persona, por favor, en la participación. No, porque te regresas a esto. Estás confundida. La norma de x menos y es un real. Entonces, ya habíamos demostrado, cuando definimos producto interior, demostramos este producto notable, que es casi como si fueran reales, pero no estás, como no son números reales estos, sino vectores, este es un producto notable. Ahí ya te ayudaron. Revisa la respuesta de Gerardo y de Alexis, Maite, Dafne, y ves, todos coinciden. Dime si te queda duda de por qué es esta identidad. ¿Estabas en esa clase, Dafne? ¿Ya recordaste? Entonces, no has empezado la guía, ¿verdad? Ah, ¿ya ves cómo me doy cuenta? ¿Ya ven por qué voy uno por uno? Y, ¿y qué onda? ¿Por qué no has empezado? Cuéntame. ¿Ya tienes equipo, Dafne? Ok, bueno. Pero ya nosotros, ¿desde cuándo definimos producto interior? Ya tiene varios días y desde cuándo vimos estas propiedades. Ya puedes hacer los ejercicios que tienen que ver con esto. El problema de que se repartan los ejercicios, ya se los he insistido a muchos los compañeros que han llevado conmigo, pero para quienes no hayan estado, tú no ibas con nosotros, ¿verdad, Dafne? No recuerdo tu nombre. Ajá. Entonces, el problema de que se repartan los ejercicios y no trabajen todos es que tú te vas a saber bien el ejercicio 18, pero no te vas a saber las propiedades del producto interior y eso es básico. ¿Está claro? Entonces, acuérdense que la guía para el examen es
es una selección de ejercicios pensando en que revisen lo básico y algunos ejercicios difíciles de los distintos temas, pero es una selección para que cuando ustedes hagan todos los ejercicios, estén preparados para el examen. Entonces, si tienes tú un equipo de 2 y te repartes la mitad de los ejercicios y a tu otro compañero la mitad de los ejercicios, pues están preparando la mitad del examen. Y pues no les va a ir bien, ¿verdad? ¿Sale, Dafne? Va, entonces échenle ganas, por favor. Porque ahorita ya hemos estado trabajando toda la semana usando Producto Interior y ustedes ya deben de estar haciendo la guía, repasando las propiedades, las definiciones, etcétera, y necesitan aplicarse. ¿Sale? Bien. Bueno, y de aquí, ahora sí, ¿quién seguía después de Dafne? Yo, Marco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. Entonces, casi no te escucho. ¿En serio? Ah, ya, ahora sí, ya. Ah, Bien. Entonces, ¿de aquí qué se te ocurre hacer, Daniel? pues de aquí podemos tomar la definición que teníamos previamente de x punto y es igual a la norma de los dos por el coseno entre el ángulo que forman. ¿Puede ser? Bueno, fíjate, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a que este número es igual a la suma de las normas al cuadrado, que esas ya salieron, ¿verdad? Sí. Entonces esas las voy escribiendo. Y luego tenemos menos 2x punto y. Y entonces aquí es donde vamos a usar la identidad que me decías. ¿Cuál? Que x punto y es igual a la norma de x por la norma de y por el coseno del ángulo. Entonces simplemente sustituir, ¿verdad? Por coseno de teta. ¿Y qué pasó? Pues ya quedó. ¿Ya quedó? Fácil, ¿no? ¿Cómo ves, Dafne? Ver para creer, ¿verdad, Johanna? ¿O Johanna? Es Joana, profe Joana. ¿Qué acepto? Johanna. Ya acabamos. ¿Qué quieres que te repita? Es como, esto, fue un argumento rapidín. Porque, sí, ya vi que pasó tan rápido que ni lo vieron. Nada más usamos esta identidad, que es una definición. O sea, el argumento es por definición de x punto y aquí. ¿Sale? Trivial, ¿verdad? Si revisan la demostración de la ley del coseno y con la geometría van a ver que es más latosito. No mucho, pero bueno, aquí sale directo de las propiedades del producto interior. ¿Sale? Entonces, acuérdense que vamos a estar trabajando resultados que se valen en espacios vectoriales. Pues no. Por eso hay que hacer la guía, Dafne. No sé si ya has visto que en la guía sí hay ejercicios más interesantes. Bueno. Otra cosa, otro comentario sobre la guía. La guía van a encontrar ejercicios muy difíciles. Por ejemplo, los ejercicios con asterisco. O
o no son tan difíciles, o son largos, o es para profundizar en el tema. Esos que tienen asterisco, no, perdón, los de doble asterisco, que creo que en esta guía no hay, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno. A ver, déjenme echarle un ojito a la guía. Porque a lo mejor ya hice algo ahí raro. Ah, ese del punto extra. Este punto extra es como de doble asterisco. Es que a veces le puse doble asterisco y ahora le puse punto extra. Por ejemplo, son de dificultad mayor. A ver, espera un tantito. ¿Qué onda? Ando en clase. No te preocupes. Te marco al rato. Bien, perdón, ¿eh? Bueno, entonces, al chismecito. Entonces, en este punto extra, el ejercicio 12, ese no va a venir en el examen. ¿Sale? Déjenme poner en silencio el teléfono. Que luego se me quita poner el silencio y me andan buscando y no contesto. Bueno. Ok, entonces. La idea de la guía es que sí hay ejercicios, bueno, les decía que la guía hay ejercicios que son como para literal ejercitar y que sepan utilizar las cosas básicas del tema en cuestión. Va a haber ejercicios de dificultad media y de dificultad alta. Por ejemplo, de punto extra, además de que ahí lo difícil es el nivel de abstracción. Porque, bueno, es un ejemplo de un conjunto abstracto, que es el conjunto de las sucesiones de números reales, que es un conjunto, va a resultar, pues ahí les pido demostrar que es un espacio vectorial, es de dimensión infinita, entonces es difícil imaginarse una cosa así. Entonces, la idea de este tipo de ejercicios es que les ayude al ir dando esos pasos en el nivel de abstracción para que, les decía, por ejemplo, en los entrenamientos, la idea es que los entrenamientos sean más duros que la prueba, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de ejercicios es eso. Entonces, pues bueno, en un sentido no se preocupen de que no, eso no viene en el examen, el ejercicio 12 no viene en el examen, pero es importante que lo hagan porque les va a ayudar, ¿sale? A ir dando esos saltos en el nivel de abstracción y obviamente a ir repasando las definiciones, los teoremas, y eso sí es importante, y obviamente eso sí viene en el examen, ¿verdad? Bueno, y ya, bueno. Entonces vamos con ejercicios de la guía. ¿Cuál suma parcial? Ahí dice explícitamente que existe la serie de los cuadrados de los números. ¿Sale, Eric? Sí, todavía no. La quiero aprovechar para el siguiente ejercicio. Ahorita que se me llene la hoja, la mando, Karina. ¿Sale? Bueno. Entonces, a ver. Vamos con el ejercicio 1A. Ya lo pudieron haber hecho desde la primera semana de clases. Entonces, ¿con quién estaba?
¿Daniel? Sí, Ok. Bueno, tantito más y ya luego pasamos con David. Entonces, a ver, Daniel. ¿Qué dice el ejercicio 1A? Tengan la guía a la mano, ¿eh? sí, justo voy por allá. Entonces, mira, X, aquí te lo pongo. X es el conjunto de funciones de R en R, tal que el límite cuando X tiende a 0 de F es igual a 0. Entonces, te piden demostrar que X es un espacio vectorial. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo habías hecho? Es cuando X tiende a infinito. Ah, perdón, cuando X tiende a infinito, tienes razón. Gracias. Entonces, Daniel, ¿este ya lo habías hecho? Sí, pero no lo había escrito ya formalmente. Bueno, pues vamos a escribir uno, ¿no? De este estilo. Sale. ¿Qué tienes que hacer, Daniel? Pues probar las propiedades de espacio vectorial para ese conjunto. Ajá, entonces vamos por demostrar que X es espacio vectorial. Entonces, vamos con la de la suma. Bien. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuáles son las propiedades de la suma? ¿Cuál es la primera? Que es cerrada. Cerrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Que para cualquier elemento de ese conjunto, la suma también va a caer en el conjunto. Entonces, tomo dos elementos, ¿no? Sean F y G en X. Por demostrar que F más G está en X. Con la suma usual de funciones de R en R. Ahora sí les mando la foto. Bien. Entonces, ¿qué me dices de eso, Daniel? Que sí se cumple. ¿Por qué? Porque por hipótesis existen los límites cuando X tiene infinito de una f de X igual a 0 y de otra g de X que igual cumple el mismo límite. Entonces, por definición, la suma de los límites existe y es 0. No es definición, por el teorema de operación Perdón, para por el teorema, límite. sí. Entonces, por el teorema de operaciones para límite de funciones en infinito, el límite cuando X tiende a infinito de F más G de X vuelve a ser 0, porque es la suma de los límites, ¿verdad? Esto es igual al límite cuando X tiende a infinito de F de X más el límite. Como ambos existen, existe el límite de la suma, aunque la variable se vaya a infinito, la suma existe y es la suma de los límites, ¿verdad? Y ya acabamos. Por Sí. lo tanto, la suma es cerrada. Ya. Luego, David. Sí, hola, profe. La propiedad 2 de la suma. Hola. Sería la Entonces, conmutatividad. ajá, entonces, por demostrar que F más G es igual a G más F. ¿Sale? ¿Y por qué se da esto?
Porque tendríamos que el límite de f más g de x es igual a 0, y por propiedad No, de los límites podemos, ¿cómo no. se llama? Y, o sea, fíjate, no, a ver, pregunta, ¿tienes que probar que estas funciones son iguales o que los límites son iguales? ¿Qué es lo que tienes que probar? Que los límites son iguales. ¿Por qué? ¿Tienes el ejercicio ahí a la mano? Sí, sí lo tengo. Ajá. Entonces, ¿qué opinan los demás? ¿Hay que probar que los límites en infinito son iguales o que las funciones son iguales? ¿Qué implica qué? Ahorita vamos a probar todas las propiedades de que este conjunto de funciones cuyo límite en infinito es 0 es un espacio vectorial. Ah, está interesante. A ver aquí. Gerardo, acuérdate que para que sea espacio vectorial, las operaciones tienen que ser cerradas. ¿Te queda claro? Bien. A ver, aquí lo que ya surgió el primer problema es, si lo que hay que probar es que esta función es la misma que esta función, o que el límite de esta función en infinito es igual al límite de esta función en infinito. De esas dos cosas que estoy diciendo, una implica la otra, pero no al revés. ¿Cómo ves, David? Pues sería que los límites son los mismos, ¿no? Si las funciones son las mismas, entonces el límite es el mismo, ¿verdad? Ajá. Pero no al revés. ¿Te queda claro? David. Sí. Ahora, si tú me dices que dos elementos de este espacio vectorial van a ser iguales porque tienen el mismo límite, ¿cuántos elementos tiene esta función? Este conjunto. Si dos funciones fueran iguales solamente porque el límite en infinito fuera 0, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 1. Pero fíjense que aquí, en esta definición de este conjunto, nunca dice que dos funciones van a ser iguales si tienen el mismo límite en infinito. ¿Ya leo eso? Bueno, para esta propiedad de la conmutatividad, no. Para ver que la suma era cerrada, sí. Así es. ¿Cómo ves, David? Ajá. Demostramos que es cerrada. Muy bien. ¿Qué onda, David? Pues no sé. A ver, dime dónde tienes la confusión. Tú dime, porque este punto es abstracto. De ahí tienes de dimensión infinita. Ya se cortó. Ya, déjame quitar una cámara. ¿Ya me oyen bien? Sí, sí se escucha bien. Ok. Entonces, David, este conjunto es abstracto.
este conjunto X. Sí. Pero, pero los elementos sí que los has trabajado muchísimo. Son funciones de RNR. ¿Me oyes? Sí, pero la imagen como Es que que no se ve sé si es mi borrosa. conexión. Sí, se ve rosa. Mientras tú, o sea, interactúa conmigo Ajá, a para ver, saber si me estás escuchando. sí. Entonces, X, X es un conjunto abstracto. ¿Ya se oye Ujú. bien? Bien. Pero los elementos de X los has trabajado mucho en 2 cálculos ya. Sí, Y en otras materias seguro. Son cuando 2 funciones de RNR son iguales. cuando tienen el mismo dominio y el mismo contradominio. No. Vamos andando despacito conforme nos permita la transmisión. No, no he hablado mucho, esperando que se estabilice la conexión. ¿Me oyen bien? Bien. Entonces, ¿cómo ven lo que dice David? 2 funciones son iguales y tienen el mismo dominio y el mismo contradominio. Bueno, y la misma Si fuera regla de así, correspondencia. o sea, si son iguales punto a punto, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué te dice la conmutatividad? Que tu operación y sumar funciones, pues ya sabemos, ¿no? Es sumar las funciones punto a punto. ¿Sale? ¿David? Sí. Entonces, ¿qué tienes que demostrar aquí? Pues esto, sí, solo sí. ¿Cuándo 2 funciones son iguales? Pues cuando al evaluarlas son iguales en todos los reales, ¿no? Sí. Si esto pasa, entonces el límite de ambas en infinito va a ser 0, que fue lo que ya probamos acá, ¿verdad? Ujú. Bueno, pero aquí lo que tienes que probar es igualdad de funciones reales. Y tú dime, ¿esta igualdad se cumple, sí o no? Sí se cumple, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ambas son iguales en punto a punto porque te mandan pues de los reales al cero, bueno, el límite de que sería cero. O sea, por definición de la función suma, esto es equivalente a que f de x más g de x sea igual a g de x más f de x. ¿Y esto a qué es igual? A cero. Bueno, ¿Por qué? bueno, con el límite sería cero, ¿no? Pero ¿por Estamos qué viendo. estás? Pero no entiendo por qué quieres tomar otra vez el límite. Bueno, entonces sería G más F. Espérame. Es que ya habíamos quedado que tienes que tú probar que 2 funciones son iguales. Y pensé que eso ya se había entendido. Pero paso a lo siguiente, que es escribir la definición de este símbolo y otra vez quieres meter el límite. Entonces lo que siento es que en el paso anterior no te quedó claro. ¿David? Es que estoy viendo. Mm.
A ver, primera pregunta. ¿Viste este símbolo? ¿O es la Sí, sí primera lo vi. vez? Sí lo vi. Porque, miren, no es payasada, ¿eh? Muchas veces no se habla de la función suma como una función y alguien puede pensar, o sea, usualmente en los cursos no se escriben así las funciones suma. Se escribe así. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este símbolo y este símbolo? Pues que alguien puede pensar que esto de aquí no es una función, sino dos funciones que se suman. Entonces, conceptualmente puede haber una confusión ahí. No sé si tú la tengas, David, por eso te pregunto, no crees que estoy aquí de payaso, ¿eh? Entonces, este símbolo denota que estamos sumando dos funciones evaluadas en el punto X. Y este símbolo denota la función suma, que por definición es esta. Esta es la regla de correspondencia. ¿Sale, David? Sí. Ahora, en este paso ya habíamos mencionado que lo que tenemos que probar es que esta función f más g es igual a g más f. Y ya habíamos dicho que para probar que dos funciones son iguales, pues tienen que ser iguales en cada punto del dominio, que en este caso el dominio es R. ¿Sí, David? Sí. ¿Te queda clarísimo que aquí el límite no tiene nada que ver? Sí, un poco más claro. No, pero necesito que te quede clarísimo. ¿Dónde tienes la duda? Tenemos tiempo, piensa en tu duda. Necesito que te quede clarísimo. ¿Dónde está la duda? Pues de cómo pasar de probar que f de x más g de x es igual a g de x más f de x, sin usar el límite, que es más o menos pues lo que estábamos hablando al principio. Mm, este, ok, pero, ok. Entonces ya creo que ya voy captando. O sea, es algo así como ante no saber cómo se hace, como que vas explorando por dónde puede ser. Ajá. Pero entonces te pregunto lo siguiente. Si dos funciones tienen el límite en un punto, ¿eso nos garantiza que las funciones son iguales? No. ¿No? Entonces, aun cuando demostráramos que esta función tiene límite en infinito y es cero, y que esta función tiene límite en infinito y es cero, aunque probáramos eso no te implica esta igualdad. Ah, ok. Ya. Y lo que tú tienes que probar es esta igualdad. ¿Está claro? Sí, ahora sí ya vi por qué. Ok, muy bien. Bueno, ya finalmente le dimos a dónde estaba la confusión. Sale. Entiendo que Luis, Emiliano y Miguel dicen que tenían la misma confusión. ¿Se aclaró? No, o sea, yo me refería a la idea de Zaira. Ah, bueno, pues es que no se entiende, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, Zaira dice, exacto. Entonces, aquí, ¿por qué podemos conmutar? ¿Qué propiedad vamos a usar aquí? Ah, que como Ah, no, ya ya la f usé, de... ¿no? Aquí ya la usé. Ajá. Aquí ya la usé. Esta igualdad, ¿qué estoy usando aquí? En esta igualdad, ¿qué propiedad estoy usando? La conmutatividad en los reales. Exactamente. Conmutatividad en R. Y luego de aquí, ¿esta qué función es, David? Se cortó un poco el audio.
¿Esta qué función es? G más F. Sí, la función suma, ¿no? Ajá. ¿Qué era lo que...? Y esto es cierto para todo x en R. O sea que ya acabamos, ¿no? Sí. Ya sabíamos que la suma de funciones reales es conmutativa. ¿Sale? Aquí pues ya lo volvimos a poner. ¿Sale? Sí, ok. Bien. ¿Todo bien, David? Sí, todo bien. ¿Te agobié porque me pongo intenso? Ah, no. Ah, bueno, muy bien. Sale, ¿quién sigue? Creo que yo. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Denise. Denise. Ok, ahora. ¿Qué propiedad sigue, Denise? La asociatividad. Muy bien. ¿Se cumple o no se cumple? Pues sí, ¿Por qué? porque ya demostramos hace ratito que la suma de dos funciones es... Ah, no, bueno, sí, o sea, Piensas los argumentos y nada más nos dices el sí, el no, pero no te estoy entendiendo nada. sí, sí se cumple. ¿Por qué? Trata de decirme el argumento así preciso. A ver si nos ahorramos escribirlo. Tenemos que demostrar que f más paréntesis, g más Ajá, h es igual a f más, ¿qué habías dicho? G, ajá, ajá, y más h. Pero ajá. lo que demostramos hace ratito es lo que está entre paréntesis. ¿No? No, porque son letras distintas. Aquí no te aparece lo mismo que esto. Y no estás conmutando. Mira, ahí Ok, sí, 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 ya entendí. Fernando te está dando una pista, aunque a lo mejor no es tan claro el argumento. No sé si así le entiendas a Fernando. ¿Por qué se cumple esta igualdad? ¿Qué pasó? Sí, lo podemos hacer para cada X como en la propiedad anterior. Ajá. Y en la propiedad anterior, ¿por qué la suma en este conjunto X? ¿Por qué la suma de funciones reales fue conmutativa? Por la conmutatividad de números reales. ¿Por qué la suma de funciones reales va a ser asociativa, Denis? Porque también se cumplen los reales. Así es. Y ya, ¿verdad? Ujú. Pues, se cumple por la asociatividad, o sea, asociatividad en R. O sea, R le hereda a las funciones reales la propiedad de que la operación suma sea conmutativa y asociativa y más cosas, ¿verdad? ¿Vale? Sí, sí. ¿Te queda claro, Denis? Sí. Bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es la siguiente propiedad? El elemento neutro. Ajá.
¿Existe? Mm, pues sí. A ver, sin que nadie le ayude. ¿Cuál es el elemento neutro del conjunto? Pues, es que ahí estamos hablando con funciones, ¿no? ¿No sería la función 0? Así es. F de X, la función constante 0, que cumple. Para toda G en X, F más G, ¿quién es? G. G, ¿verdad? Ajá. ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. Este, ¿quieres echar una más? Bueno, jeje. Bueno, muy bien. Bien, entonces, bueno, antes de poner las 5, por lo tanto, el vector 0 de este espacio vectorial es la función constante 0. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Sale. Siguiente propiedad. 5. ¿Cuál es la siguiente? Ay, 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 la distributividad. No, antes. Tiene que ver con el neutro aditivo. ¿El inverso? Sí. ¿Vale? Ujú. Bien. Entonces, pregunta. Tomas una función en X. Existe el neutro aditivo G en X, tal que F más G nos dé la constante 0. Ujú. Ah, nada más un detallito, ¿eh? ¿Por qué la constante 0 está en X? Pues porque el límite, cuando X tiende a infinito, de la constante 0 es 0, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Por si hacía falta. Hacerlo explícito, lo hacemos explícito. Va, va. Y la función constante 0 sí está en el espacio. ¿Vale? Bien. Ujú. Ahora, tomas una F cualquiera en X. La pregunta es si existe su inverso aditivo. Sí. Bien. ¿Quién sería G? Menos F o menos F. C. Menos F. Sí. Entonces, F de X más G de X es igual a F de X más menos F de X. Pero como esto es un real y como esto es un real, ¿cuánto da esto? 0. 0 para toda X en R. Así Muy es. bien. ¿Y qué nos falta verificar para probar que sí existe un inverso aditivo? ¿Qué falta? ¿No? Esto se deduce de las propiedades de campo o en este caso de espacio vectorial. ¿Qué falta para terminar? La pregunta fue si existe una función nx que cumpla esto. Aquí apenas hemos dado una función que al sumarla sí nos da la constante 0. Pero hay que checarlo del límite, ¿verdad? Ah, ok. Porque si no, no puedes demostrar que la g está en x. ¿Te queda claro, Denis? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, el límite
cuando x tiende a infinito de la g, pues es igual al límite cuando x tiende a infinito de menos f de x. ¿Y esto a qué es igual, Denise? A 0. Bueno, porque por el teorema de operaciones para los límites de funciones en infinito, funciones reales, tienes que, esto es igual, la constante sale, ¿verdad? Porque está multiplicando menos 1 por la función. Esto es menos el límite, cuando x tiende a infinito de f de x, pero este límite, como f está en x, esto es menos 0, que es 0. Y ya acabamos, ¿verdad? Por lo tanto, g está en x. Por lo tanto, para toda f en x, f tiene inverso aditivo. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Profesor, Ahora ¿cómo sí. sabíamos que el límite de f de x era 0? Por definición, Porque la f está en x. Revisa la definición del conjunto x. ¿Ya lo viste, Luis? ¿Sí eras Luis, verdad? No era Rodolfo, pero sí ya acabo de ver que sí el límite era ese. Ah, perdón, Rodolfo. Gracias. Ok, de nada. Sale. Entonces, ¿quién sigue? Diego. Sí, aquí estoy, profe. Muy bien. ¿Qué propiedad sigue? A ver, para toda f en v, digo en x, 1 por f es f. Ah, pero, entonces ya vamos con las propiedades de la multiplicación por escalares, ¿no? Sí. Muy bien. Antes del neutro multiplicativo, Diego, ¿cuál es la primera que hay que revisar? La cerradura. Muy bien, cerradura. ¿Esto qué quiere decir? Que para toda lambda en R y para toda f en x, ¿qué hay que demostrar, Diego? Lambda por f está en x. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer? Sí, solo sí, ¿qué cosa? Sí. Está claro que lambda, f es una función de RNR. Multiplicarlo por una constante sigue siendo, esto sigue siendo una función de RNR, ¿verdad? Entonces sería lambda por f de x. Entonces, voy a escribir eso. Lambda por f es una función de RNR, que esto sí se cumple. ¿Y qué pasó? Que si seguía que podemos ponerlo como lambda de f de x. Ajá. ¿Pero qué tienes que probar? Bueno, que esa es una función. Pero eso en ya el- lo sabemos, ¿no? Eso sí. Ujú. ¿Qué más? Me- ¿Cómo son las funciones en X? con el límite igual a 0 cuando x tiene infinito. Muy bien. Y el límite, cuando X tiende a infinito de lambda por f de X, es 0. 0. ¿Pero qué hacemos con la lambda? Pues sale, ¿no? Sale por el teorema otra vez de operaciones para límite de funciones en infinito. Y como f está en X, este es 0. Eso es lambda por 0. O sea, 0. Y ya acabamos, ¿verdad? Sí. ¿Está claro para todos? Les mando la foto. Profe, yo tengo todavía unas dudas. Sí, dime. Sí entiendo que en la 2 y en las demás usamos las propiedades de campo de los reales, pero para f más g, que se ha cerrado, o sea, para demostrar la primera propiedad, ¿por qué se usó el límite? Todavía se me fue ahí la onda. Porque, ¿cuál es la definición? O sea, ¿qué quiere decir que la suma sea cerrada? Que dos elementos de X, al sumarlos ambos, van a estar en el conjunto X. ¿Y cómo sabes si algo está en el conjunto
X. ¿Qué debe de cumplir ese algo para que esté en X? Que cumpla la propiedad. Bueno, que primero que sea una función de RNR, ¿verdad? Ajá. En el caso de la cerradura de la suma se me pasó poner eso. Pero está claro que la suma de funciones de RNR... Salud. Gracias. Es que hace frío. Puede ya subir sabemos. Cancún. Sí, ya es COVID. Ajá, perdón, profe, perdón, no me disculpo. No, ¿por qué? Por el chiste, luego, Bueno. luego se queja. No, Perdón. no, yo no. Entonces, ya sabemos que la suma, sí, ahorita me tapo. Ya sabemos que la suma de funciones de RNR sí te da otra función de RNR, ¿verdad? Ajá. Pero que sea una función de RNR no es suficiente para estar en X, ¿verdad? Sí, sí. Eso no es suficiente. Tienes que checar lo del límite, porque esta es la propia, son dos cosas. Para estar en X tienes que ser función de RNR y que el límite en infinito sea cero. Y entonces una forma de poder hacerlo sería como llamar una función o definir una función h de x que sea f de x más g de x con f y g pertenecientes a x, ¿no? Ajá, pero digo, eso en exceso de notación, ya sabes que esa es la función suma. Ok, sí. Ahorita Bueno. vengo. Ok. Bueno, yo también, pero sentadito. Sí. Señora. Señora. ¿Bueno? Sí, profe. Ya. Ok. ¿Ya les mandé la foto de esta? Espera. Del que tiene lambdas, ya. Ok. Bien. ¿Qué propiedad sigue? ¿Quién sigue? Profe, tengo otra duda. O Diego. Voy. ¿Estaba Diego o Daniel? No, estaba yo. Estaba Diego. tú. Para que sigas con otra propiedad. ¿Qué pasó? En la 4, con f de x, ¿qué son esas tres barritas? ¿Igualdad o definición? En la hoja anterior. Sí, perdón, profe. Sí. Esto equivale a que f de x es igual a 0 para toda x en R. O sea, esto nos ayuda para escribir para toda x en R. Ok. Se lee f de x es idénticamente 0. Así se lee. Pero es la constante 0. ¿Sale? Sí, profe. Bien. Gracias. Sale, Diego. ¿Qué propiedad sigue? La del neutro multiplicativo. Muy bien. No. Sí. 2. Es que en el producto de reales va con mutatividad, ¿verdad? No. O sea, no, está bien. Neutro multiplicativo. Entonces, ¿qué hay que probar, Diego? Para toda f en x, 1 por f es igual a f. Muy bien. Entonces, para toda f en x, el 1 real debe de cumple que 1 por la función f es f para toda x.
en R. Entonces, 1 por F, esta escalar por este vector es F. Por lo tanto, existe en X neutro multiplicativo en la multiplicación por escalares. Sí. Bien, ¿cuál sigue? Para toda... Yo sí veo, güey. Ya salió. Para, para todo par de reales y para toda función, no sé, vamos a llamarle C y F a los reales. C, F por... no, O sea, sí, pero nada más para recordar el nombre de la propiedad. Ajá. Disculpe, profesor. Hey. Por lo tanto, ¿qué dice Y en X o qué es ese? Existe en X neutro multiplicativo. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. ¿Profe, puede bajar tantito la hoja? ¿Ahí? Gracias, gracias. Sí, de nada. Bueno. Bueno, antes de la distributividad. Antes de la distributividad está la Ajá. conmutatividad. Asociatividad, ¿no? Asociatividad, sí. Ajá. ¿Y qué dice? Que para todo K y T en R, Ajá. para toda F en X, Ajá. paréntesis K, T Ajá. por F Ajá. es igual a K Ujú. por paréntesis T de F. T por F. Ujú. ¿Por qué se cumple? Pues creo que es por lo mismo, ¿no? Estamos evaluando en ¿Cumple? cada punto del dominio, entonces como Ajá. son elementos de los reales, se puede asociar, ¿no? Así es. Entonces se cumple por la asociatividad del producto en R, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora sí, las distributividades. ¿Cuál quieres primero? A ver, para todo K en R y para todo par de funciones en X, G y F, F y G, me imagino. Ajá. K por F más G es igual a KF más KG. Ay, bueno, caje. ¿Y esto por qué se cumple? Pues por lo mismo, ¿no? Ajá. Se cumple por la distributividad en R. Porque hay que hacerlo para cada punto, pero en cada punto este es un real, este es un real, son reales, ¿verdad? Sí. ¿Va quedando claro para todos? Les mando la foto de este. Bien. ¿Qué propiedad sigue?
Para todo K y T en R, Ujú. y para toda F en X, Para toda K y T y T, en R. ¿verdad? Ajá. En R. Y para toda F en X. Ajá. K más T por F es igual a KF más TF. ¿Sale? Y otra vez se cumple, ¿no? Sí, Otra vez por la distributividad en R. sí. ¿Están de acuerdo? Porque esto se tiene que cumplir para todo X en R, porque la F es una función evaluada en X. O sea, estoy omitiéndolo para tratar de que ustedes se esfuercen en recordar que esto es una función de R en R. Y para verificar la igualdad, tenemos que evaluar la F punto a punto. ¿Sale? Entonces también se cumple por la distributividad en R. Muy bien, ¿qué nos falta? Ya acabamos, ¿no? A ver, espérenme. Sale. Cuadrito de que ya acabamos todo. ¿Hay alguna duda en este ejercicio? Revisen. Profe, me pregunto, ¿qué pasó con el neutro? ¿Sí se vio? No, es que no, creo que no lo vi. A ver. Acá estaba el neutro, ¿no? ¿Sí? Ya checamos las dos distributividades. ¿Sale? No sé si se me pasó alguna y la checan y la complementan, pero ya se entendió el ejercicio, ¿verdad? Ahí la conclusión sería que X sí es un espacio vectorial, ¿no? Ajá, Ok. por lo tanto, X con la suma de funciones de R en R y la multiplicación por escalares reales con funciones de R en R es un espacio vectorial. A ver, José Ángel, ¿tienes micrófono? Bueno, ¿viste? ¿Estabas en la clase que dio Yadira cuando definió espacio vectorial? Entonces, si te fijas, la multiplicación es la multiplicación de reales con elementos del espacio vectorial. Ese es el producto que usamos en espacios vectoriales, reales por vectores. Y en este texto, el inverso multiplicativo no tiene sentido. ¿Sale? Bien. Entonces, mucha atención. Ojo. Pregunta. Si X es campo, entonces ¿es espacio vectorial?
Tomando como campo a los reales, ¿verdad? O sea, si X es subconjunto de R, o puede ser todo R, y es un campo, entonces X es espacio vectorial sobre X. ¿Sale? Ustedes pueden checar. No voy a demostrarlo porque esto no es algo que vayamos a usar. Lo que sí es importante es que no se vale el regreso. 1, 2. Si X es espacio vectorial, no necesariamente es un campo. Y como ejemplo tenemos los RNs, ¿verdad? No, puede ser los racionales, Jorge Luis. Los racionales y otros, y los campos finitos. Y hay otros campos. ¿Sale? Hay una infinidad de campos en R, dentro de R. Les mando esta foto. Profe, ¿puedo hacerle otra pregunta? Sí, ¿Puede volver a la hoja anterior? sí. A ver, déjeme checar. Sí. Cuando dice que existe en X un neutro multiplicativo, ¿ahí no estaría diciendo que uno pertenece a X? ¿Al conjunto X? No, porque el neutro multiplicativo en la multiplicación por escalares lo tienes que tomar no en X, sino en el campo, y el campo es R. Ya, entonces ahí lo que debería ser completo en X sobre el campo, ¿no? Sí, o sea, se están confundiendo porque este conjunto X, además de ser un espacio vectorial con campo en los reales, es a su vez un campo. Ya, ok. Bueno, no exactamente. Tienen que tomar funciones positivas y... No, lo estoy diciendo mal. No es un campo porque con que la función tome el valor 0 en algún punto, ya no se va a cumplir. Entonces, no es campo, me estoy acordando mal. ¿Sale? Esto es un espacio vectorial y este ejemplo no es un campo por eso. Porque no solo la constante 0 no va a tener inverso multiplicativo, sino cualquier función que valga 0 y que no sea la constante 0, tampoco va a tener inverso multiplicativo. Ok. Entonces, este es otro ejemplo de un espacio vectorial que no es un campo. Ok. Pero acuérdense que los campos de los espacios vectoriales los estamos considerando en R siempre. Bueno, vale la pena tener presente que que el espacio vectorial puede ser sobre los racionales o sobre otros campos. Ok. ¿Vale? Pero, ¿Sí está bien, Gerardo? Yo soy Luis Manuel. No, ya sé. Es que Gerardo escribió ahí que también piensa que sería sobre R. Esto es, lo pongo en la hoja final si quieren. Por favor, profe. Es un espacio vectorial sobre R. Ok. ¿Estamos ya todos claros? Ajá, ¿qué pasó? Que esto está sobre R, no. Porque si ustedes toman los racionales aquí, los racionales no es un espacio vectorial sobre R, porque cuando multiplican
un racional por un irracional, no les va a dar racional. Bien. Entonces, estuvo larguito el ejercicio porque son muchos incisos, pero son cosas sencillas. Solo tienen que tener claro qué es lo que se tiene que probar y cómo se prueba para que no ocurra la confusión del principio. ¿Sale? A ver, inciso B. ¿Será o no un espacio vectorial? ¿Por qué, Hugo? ¿Qué falla? ¿Verdad? Y luego, bueno, los otros pues ahí los checan, que son más abstractos, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda en el enunciado del problema C y D? Yo sí. Dime. Bueno, el espacio vectorial, ¿sobre qué campo está? Es que, por ejemplo, en la de transformación dice que es de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Sí. Por ejemplo, piensa, siempre acuérdense que cuando tengan cosas así de abstractas, si pueden tomar ejemplos que les sean familiares, les va a ayudar a ir entendiendo el problema. Pero es un problema, tienes que atacarlo, te ayuda a visualizarlo con los casos conocidos, pero tienes que resolverlo en el caso general. ¿Quién eres? ¿Quién preguntó? Emiliano. Emiliano. Entonces, mira, este conjunto X del ejercicio 1C te dice que son los elementos U de U, tal que al evaluar F, ¿no? Te da el elemento 0 del espacio vectorial en B, porque U y B son espacios vectoriales, ¿verdad? Sí. U y B son espacios vectoriales. ¿Sale? Entonces, cuando tú te tienes que fijar qué elementos en el, bueno, y la F es una función de U en B lineal. ¿Sale? Entonces, el conjunto X son aquellos vectores en U que cuando evalúas la función en ese vector, te da el 0 en el contradominio, que, ¿quién es el 0? Al ser un vector, es el 0 de este espacio vectorial, o sea, su neutro aditivo. Otra manera de ver este conjunto X, yo había introducido, me parece que había hablado de la imagen inversa de una función. Este conjunto es lo mismo que la imagen inversa del vector 0 en el espacio vectorial B bajo la función f mayúscula, que es lineal. ¿Sale? Entonces, tú tienes que ver, de hecho, se llama el kernel de F. O sea, el conjunto de puntos, y se denota como ker de F, o el núcleo. También se denota como el núcleo
de la función lineal. ¿Sale? Entonces, lo que tienen que probar es que este extraño y abstracto conjunto X es un espacio vectorial, que cumple todas las propiedades de espacio vectorial. Y son espacios vectoriales, todo es sobre R. ¿Sale? Ajá, entonces sería sobre el campo R. Sí, sí. Acuérdense lo que les dije en clase. Siempre van a tomar el campo en R, a menos que les digamos tómalo en Q o en otro lado. Ok, gracias. Entonces, ¿es una cosa abstracta? Sí. ¿Sale? Ah, ejemplo. Ejemplo. Y U fuera R y B también fuera R, que es un espacio vectorial, ¿cómo es el conjunto X? ¿Quiénes son las funciones lineales de R en R? Bienvenidos a tercer semestre, Rodolfo. Ya desde el año pasado que iban conmigo en cálculo 1, los que iban conmigo, les digo, ya tienen 18 años o más, ya son adultos, ya. Ya es legal. Profe, pero esa propiedad se cumple para algunos, no para todos, ¿verdad? Ya no quieren ser adultos. ¿Qué pasó? Si la propiedad que tiene X se cumple para solo algunos o para todos los vectores que están en X. O sea, tú tomas X, fíjate que X depende de la función F. Entonces la voy a poner ahorita aquí nada más para que no se te olvide que la F está fija. ¿Sale? Y lo que vas a tomar en X son vectores en el conjunto U que cumplen que cuando la lineal la evalúas en ese vector, te da el vector 0 del contradominio. ¿Sale? Ya se están, que no les intimide este problema. Van a ver que, miren, esto es como un ejercicio de elasticidad. Duele poquito, pero se puede, se aguanta. Así es. Nada más que aquí les llamé U. Entonces, aquí yo estaba diciéndolo mal. Entonces, ¿cómo son las lineales de R en R? Toma una función lineal. A ver, si F de R en R es lineal, entonces, ¿cómo es F? Calma. ¿Desestaba? ¿Ya? ¿Ya no les gustó la facultad? No, ¿En serio? sí. A ver, cuéntame por qué. No, o sea, sí, sí me gusta, pero me siento identificada con que de repente sientes que algunas cosas como que nunca las vas a poder hacer o que son muy complicadas y pues sí te desanimas un poquito a veces. Oye, ¿pero no sentiste esas cosas en cálculo 1? Es que sí, las he sentido en todos los cálculos, pero de momento como que, o sea, ya cuando termina el cálculo dices como, ah, sí, sí pude, qué bueno, ya te sientes bien y todo, pero de momento como que sientes que estás muy lejos de lo que tal vez deberías saber y como que esa situación desespera. No, a ver, esa idea de que ustedes ya deben saber, pues entonces, ¿para qué toma cálculo 3? Al revés.
Yo no estoy esperando que lo sepan hacer. O sea, yo no sé quién espera eso. Lo que es deseable, pero es deseable, es que al enfrentarse a este tipo de problemas, vayan aprendiendo a hacerlo. A ver, esa es una buena discusión. Miren, este comentario de Miguel Ángel Martínez dice, se siente animado, pero cuando se topa con un ejercicio difícil, se desanima. Así es, profe. Entonces, fíjense, hace poco estaba platicando con unos colegas de eso. ¿Qué tan conveniente es ponerles a los estudiantes problemas y temas difíciles? Una vez estaba en un evento en Japón y hablando con unos profesores de allá, me decían que les pregunté, ya me van a decir presumido otra vez. Maldita sea, debí de haber dicho solamente profesores japoneses. Bueno, entonces, no, eso no es rico. Eso te dan apoyos para poder ir. Bueno, déjenme contarles que, o sea, olvídense de eso, que lo que les quiero contar es lo siguiente. Vean. Yo les platicaba que, bueno, pues, que yo doy clases de cálculo y que había mucha reprobación y deserción, y yo les pregunté allá que qué tanto reprobaban los estudiantes el primer curso de cálculo, y me dijeron que era rarísimo que alguien reprobara. O sea, que en general todos pasan. Y yo me sorprendí, dije, ah, bueno, no, pues sí está cañón, con razón Japón es Japón, ¿verdad? Y entonces, platicando, me doy cuenta que resulta que en el primer curso de cálculo allá en Japón, en la universidad donde enseñaban a estos profesores, nunca les dan la definición de epsilon, de límite con epsilon y delta. O sea, lo que ven de límite son esos ejercicios de prepa en donde lo que tienes que hacer es sustituir. No, pues sí, así cualquiera saca 10 en el examen de límites. Entonces, y les digo, no, o sea, pero yo les platiqué, nosotros en cálculo 1 vemos esa definición de epsilon y delta del límite. Dice, ah, no, sí, dice, eso lo ven en cursos más avanzados y ahí lo prueban. Entonces, o sea, no, tomen en cuenta que estos conceptos, son muy difíciles. ¿Sale? Entonces, en el esquema de la facultad, yo creo que tiene que ver con que en México somos como, hay esa cultura de hacer las cosas a la brava, ¿no? Comemos chile, un montón de irritantes, grasas, o sea, hay un montón de cosas de nuestra cultura que son así como a la brava, ¿no? El método pedagógico de la chancla, tan famoso en el mundo. Entonces, o sea, pues somos como de esa cultura, de de ser entrones, de aventados y lanzarse, ¿no? Yo digo, con el cable de la plancha. Entonces, aquí, aquí, antes en las primarias los profes aventaban borradores, aquí aventamos teoremas. Entonces, o sea, el programa de la facultad está pensado para que desde que entran
se enfrenten a niveles de abstracción y dificultades ya directo, a lo que llegaron. ¿Sale? Y pueden sentir que está canijo porque es porque está complicado, ¿no? O sea, si se pudiera hacer, o sea, yo les diría, si la carrera, en lugar de durar 4 años o 4 años y medio en física, de manera oficial, pudiera durar 6 y pudieran avanzar a un ritmo más razonable, sería mejor, porque muy poquitos estudiantes se titulan en el tiempo establecido por los programas. Eso lo que significa es que quienes establecieron esos tiempos se los inventaron, se los sacaron de la manga. Oiga, profe, tengo una duda. Y les pregunto cuánto tiempo duraba su carrera allá en Japón, a los profesores de Japón. Ah, no les pregunté. Ah, ya. Pues yo, pues si puedo opinar, yo creo que pues sí debería, si es muy pesada expandirse 1 o 2 semestres, porque al fin y al cabo muchos reprueban y pues terminan tardándose lo mismo. Sí. O sea, es que hay un problema porque la gente piensa en ciencias que entras y si empiezas a reprobar ya es como lo peor que te puede pasar en la vida, y para nada, o sea, eso es nada. Reprobar una materia no es nada en la vida, no es un problema real. Todo está en su cabeza. Lo que sí es importante es lo que decían, esto de, no, pero ni eso. O sea, más importante, yo ya les había comentado el semestre pasado, que tu autoestima dependa de un numerito en un examen es indicación de que hay un problema. Es que sí bajonea, profe, porque le echamos ganas, nos desvelamos y tratamos de chingarle, pero... Pero imagínate, por ejemplo, lo voy a pasar a otra escala, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel. Buenas tardes. Fíjate, todos los atletas que, por ejemplo, le echan un montón de ganas a los 100 metros planos en el mundo, pues es muchísima gente, ¿no? Sí. Y bueno, hay quienes se lesionan y ni siquiera logran llegar a competencias nacionales. Pero bueno, de todos los que hacen esas cosas, hay quienes sí llegan a las competencias nacionales. Pero imagínate, de todos los que compiten y entrenan y dedican varios años de su vida a eso, exacto, llega a usar, pero esa debe ser la actitud de los atletas. Hay un Usain, ya, que nadie haga nada, que él solito corra porque está invencible. Esa debe ser la actitud. O el resto de los atletas, deben de valorar todo el esfuerzo que están haciendo en su preparación y en sus resultados. O sea, deben de hacerlo por ganar o deben de hacerlo por un rollo de crecimiento personal. Pues lo hacen por ganar, ¿no, profe? ¿O usted qué dice? Pero si ya saben que no van a vencer a Usain, ¿para qué van? ¿Qué tal y se lesiona? ¿Será que por eso van? A ver si tienen suerte y le cae un rayo. Es que toda esa lógica es la lógica de la competitividad insana. O sea, que tu autoestima depende de si eres mejor que el de al lado. Y eso no les va a ayudar. El problema de esa parte, Luis Alejandro, es que luego por eso se provocan lesiones horribles. O sea, la competitividad puede ser divertida, puede ayudarnos a superarnos y a crecer, pero si nos llega, ese espíritu competitivo nos lleva a depresiones y a que nos lesionamos y nos partimos la pata o lo que sea, pues ya no es tan útil, ¿no? Es contraproducente.
Ahí el problema es que es a lo grande, José Rodrigo. O sea, hay que echarle ganas. Pero en las ciencias, en los deportes, etcétera, pues siempre va a haber gente que tenga más habilidad en algo. ¿Qué dijo Antonino Zaira? No me acuerdo. Lo de la pasión, lo del interés. Sí, pero es que miren, bueno, ahorita me voy a enfocar en lo primero. O sea, ya la mayoría ya lleva un año en la facultad. Y ya tienen una idea mucho mejor de qué se trata el asunto en la facultad. Tiene sus dificultades y sus cosas que son buenas, ¿no? O sea, que son estimulantes. Entonces, yo creo que más importante que un numerito de un examen o complacer a los papás, lo que es más importante es que hagan, o sea, que estudien lo que les gusta, lo que les motive, porque ¿de qué les sirve sacar una carrera con 10 si no te gusta? O sea, si te da si te pesa estar en la carrera, así como, no, es que la neta no me gusta, y te obligas a ti mismo por darle a los papás o por dar gusto a quién sabe quién, pensar en que te vas a dedicar eso el resto de tu vida por eso, no es buena decisión. Sí, una ventaja de la facultad es que al no haber seriación, al no haber tiempo límite, hay muchas ventajas en la facultad. Nos permite estudiar y hacer otras cosas. Así es. Y bueno, entonces, Profe, yo si tengo una quieren, duda. dime. ¿Y usted reprobó también cálculo 1? No. Ah. Vaya, vaya. Qué Voy a interesante. empezar de presentito. Qué interesante sermón de alguien que no reprobó cálculo 1. Pero sí reprobé otras A materias. ver, ¿cuáles? Reprobé recreo. Ay, qué... No, reprobé geometría moderna, álgebra moderna. ¿Y terminó la carrera en tiempo? No. Ah, bueno. Nada más por si las moscas, profe. Así se pone el nivel de los estudiantes, de los mortales. No, pero miren, hay profesores en la facultad, hay muchos comentarios y se me van algunos. No, no, para nada, ni se imaginan. Entonces, aunque repruebe, ¿puedo irme a Japón, profe? Así es. Ah, bueno, ya me animo. ¿Cuál de todas, Joana? Hay muchos comentarios. A ver. La de me interesa la historia de que no la terminó, que no nos imaginamos cómo la termina. Es que miren, para empezar me tocó la huelga del 99, entonces fueron 10 Uy, meses de no. huelga, más todo el conflicto que hubo posterior. Y luego yo entré a la carrera de física, que es lo que Rodrigo ahí Moreno me está reclamando. Yo entré a la carrera de física, pero no la acabé. Me quedé con el 70% de créditos, acabé matemáticas. Pero les iba a comentar que hay profesores de la facultad, profesores de cálculo, que son excelentes profesores, que el primer año reprobaron todas las materias. Digo el pecado, pero no el pecador.
Profe, no nos ha contado el conflicto posterior que hubo después de la huelga. Bueno, eso hablaré en un ratito. Ya nos quedan 5 minutos. Ah, bueno. No voy a balconear a la banda, pero sí hay profes así. Pero no, es que hay un problema del sistema escolar de primaria, secundaria y prepa, es que los entrenan a recibir la estimulación no por lo que aprenden, sino por recibir calificaciones buenas o aprobatorias. Y muchas veces esas calificaciones no reflejan lo que realmente, o sea, lo que están aprendiendo. ¿Sale? Y llegan a la facultad y traen ese vicio y no, o sea, lo más importante, yo diría que prioricen en descubrir si es la carrera que les está gustando. Yo me cambié, pero bueno, no era un cambio tan grande. De física a matemáticas no era un cambio tan grande. Exacto. Pero yo diría que prioricen, o sea, que lo más importante es que descubran si es la carrera que les gusta. Pueden sentir que si ya le invirtieron un año, ya se tienen que quedar hasta el final. No, les recomiendo que no hagan eso. Tienen que estar convencidos de que es la carrera que les gusta. Ahora, regreso al comentario de Antonino. Para saber si te gusta la carrera o no, no es, por ejemplo, habemos algunos que ustedes pueden sentir que como que nos metemos más en el tema, hasta sentimos emociones, ¿no? En las clases o cosas así, y hay quienes dicen como, oye, todo esto está así como que les puede parecer interesante, pero no apasionante. Entonces lo que yo les recomiendo es, bueno, primero, la parte del interés emocional puede llegar después. A mí me pasó así, yo al principio no me involucraba tanto en las discusiones así como con tanto interés o no tan emocionalmente en las discusiones, ¿no? O sea, era así como, pues es interesante, pero solamente en un terreno intelectual. A veces hay quienes llegan a la facultad y ya están apasionados desde el principio, y hay quienes se van involucrando, es como una relación, ¿no? Que se va construyendo. El amor llega después, posiblemente. Pues a lo mejor sí, lo de la relación. Sí, fíjate, ¿cómo puedes saber cuándo es una relación tóxica con la carrera? Pues cuando, por ejemplo, tienes el interés de terminarla, pero porque tienes presión de tu familia, ¿no? Por ejemplo, de que todos sean abogados y por eso tú piensas que tienes que ser abogado, o todos sean contadores y tú piensas que tienes que ser contador. Pero yo te preguntaría si ahí la relación tóxica es con tu carrera o con tu familia. Pues yo creo que con ambas cosas, ¿no? O sea, por un lado, como que no tienes la conciencia de que no, o sea, no tienes por qué complacer a tu familia en ese sentido, y también una relación tóxica con tu carrera porque como que no estás sabiendo distinguir entre algo que te agrada y algo que haces meramente por complacer a otros. Claro, porque sientes la presión de que te meten dudas, ¿no? Ah, exacto. Entonces como que no sabes distinguir si bien estás ahí porque te gusta o si es por solo el compromiso. Ajá, pero ese es un proceso que tú tienes que vivir y eventualmente tener tu respuesta, ¿no? Y una vez que tengas claro si es la carrera que tú quieres, pues que respeten tu decisión y saber hacer valer eso. Sí, o sea, no es mi caso, pero es interesante también. Realmente lo que, bueno, a veces como que siento, es que en ciencias de repente como que nos presionamos mucho por la onda de no atrasarnos y decir como, no, es que ya me estoy quedando atrás, y como que igual ves que muchos de tus amigos o compañeros pues justamente siguen, o a lo mejor sí pudieron con algunas materias que tú no,
y pues eso es complicado, ¿no? Porque entra como el factor desánimo de sentir que tú no puedes y como que, pues eso, como que te empiezas a preocupar y estresar y eso no te ayuda, ¿no? Sí, pero acuérdense que ustedes ya son adultos y están en el proceso de ir definiendo decisiones importantes de adultos que van a ir definiendo su vida. Entonces, pues en el primer tema que comentabas dices, bueno, no vas a estudiar para darle gusto a tus papás o a tu pareja o a quién sabe quién. O sea, la carrera que elijas y el ritmo de la carrera que vas a llevar y demás es por una cuestión de crecimiento personal y satisfacción personal y de proyecto de vida. Luego, el segundo tema es, les recomiendo que se alejen. Ese espíritu competitivo insano, esa es la relación tóxica. Que su autoestima dependa de que avancen al ritmo que otros compañeros, que los olímpicos, que no sé quién. Luego de los olímpicos, en fin. O sea, hay como que se entiende los olímpicos. Los olímpicos que entrenan y es un tipo de entrenamiento para eso. No, no. Los olímpicos son personas normales. Voy a quitar una cámara para que se escuche mejor. ¿Ya se oye bien? Ya, profe. Ya se oye bien. Hay competencias de matemáticas y hay olimpiadas de matemáticas. Y quienes entran a competir en las olimpiadas de matemáticas les dicen los olímpicos. Pero más allá de del talento natural o de las habilidades desarrolladas en los años previos, o sea, sí, es una cuestión de educación, de entrenamiento, y en cuestiones de ajedrez y de olimpiadas y de Go y una serie de competencias, el chiste es el entrenamiento. Entonces, claro, que personas que han recibido un entrenamiento en habilidades matemáticas entran a la facultad con mucha ventaja. Pero generalmente las olimpiadas son problemas de álgebra y geometría. Y ya después en la segunda mitad de la carrera, desde los temas de cálculos, aunque tienen las bases, tienen la parte lógica y el lenguaje, y eso ya es una ventaja, los conceptos de cálculo a todo mundo les cuesta trabajo. Pero bueno, esa parte competitiva insana, les recomiendo que se alejen de eso, que su autoestima no dependa de ganarle bajo quién sabe qué criterio inventado al que está al lado. Sí, bueno, lo que tampoco hay duda es que hay gente con mucho talento, eso sí, pero no estamos aquí para eso, ¿no? Bueno. Ya nos dieron las 12 y si les parece bien, luego retomamos esa parte de los temas, porque Rodrigo vino, porque Rodrigo está organizando este proyecto de Animática. Pues sí, muchos dejan la carrera o el doctorado o los posgrados por la parte emocional. No solo es el desarrollo profesional, no solo es una cuestión intelectual, sino emocional. Se requiere madurez y crecimiento emocional para salir adelante.
Sí, pero es por la sociedad competitiva en la que vivimos, Rodolfo. Y genera ese tipo de actitudes que no les ayuda. ¿Les parece si luego retomamos este tema y que Rodrigo nos platique del proyecto Animática? ¿Quiénes más vienen del proyecto? ¿Rodrigo? Estoy aquí. Bruno, está Ilkar, está Marta, está Espérame que Diego. no- Ya. Ahora sí, ya. Bueno, pues hola, yo soy Rodrigo. Yo estudié cálculo con Marco. Los 4 cálculos los llevé con él y bueno, a raíz de como los problemas que que notamos varios compañeros, no solo los estudiantes de Marco, sino estudiantes de otros profesores, hemos notado que a lo mejor, se puede resolver un poco más esta cuestión del aprendizaje de temas abstractos, utilizando animaciones, ¿no? Porque a veces no es suficiente como tal un dibujo en el pizarrón, y entonces a lo mejor lo que se necesita es que las personas vean como una dinámica matemática, ¿no? O sea, qué significa un epsilon y qué significa una delta, y ver qué significa encontrarlas, ¿no? Y a lo mejor hacer una animación respecto a eso. Entonces, para no hacer cuento largo, nos pusimos a investigar bibliotecas en Python y cosas de programación para crear animaciones. Y bueno, es lo que estamos actualmente implementando en su curso. No sé si ustedes ya hayan visto algún video o algo así de animática. Bueno, algo que quería comentar es que el proyecto lo estamos haciendo todos, ¿no? O sea, es como trabajo de todo el mundo. Entonces, nada más quería saber, la razón por la cual nos unimos hoy más bien es para saber si han visto videos y que nos hagan un poco de como críticas, respecto a estos, para que pues, obviamente nosotros el material que generemos les pueda ayudar mucho más. Entonces, extiendo esta pregunta y el micrófono también a cualquiera de los compañeros que estamos diseñando el proyecto, aquí presentes, para ver si quieren decir algo, y si no, pues extiendo la pregunta para ver si ustedes han visto algún video y qué les ha parecido. Yo justo ayer que estábamos comentando lo de dar un espacio hoy para platicar sobre eso, vi que, bueno, o sea, no sabía de animática, pero vi apenas como el canal y creo que sí, bueno, al menos a mí me parece una buena